Punto 50. La misa es el acto más importante de nuestra santa religión porque es la renovación y perpetuación del sacrificio de Cristo en la cruz. Punto 50.1. En la misa se reactualiza el sacrificio que de su propia vida hizo Jesucristo a su eterno Padre en el Calvario, para que por sus infinitos méritos nos perdone a nosotros los hombres nuestros pecados, y así podamos entrar en el cielo. Y en la misa se hace presente la redención del mundo. Como pueden notar, estimados escuchantes, estamos escuchando ahora el subtema Valor de la Misa dentro del tema que se llama Eucaristía. El sacrificio de Cristo y el sacrificio de la Eucaristía son un único sacrificio y por eso la misa es el acto más grande y más sublime y más santo que se celebra cada día en la tierra. Ya lo decía San Bernardo, el que oye devotamente una misa en gracia de Dios merece más que si diera de limosna todos sus bienes. Oír una misa en la vida aprovecha más que las que te digan por todo tú después de que hayas muerto. Con cada misa que tú oigas, aumentas tus grados de gloria en el cielo. La única diferencia entre el sacrificio de la misa y el de la cruz está en el modo de ofrecerlo. En la cruz fue cruento, con derramamiento de sangre. En la misa es incruento, es decir, que no hay derramamiento de sangre, bajo las apariencias del pan y del vino. Los sacrificios de la última cena, y el de la cruz, y el del altar, son idénticos. Todos los fieles que asisten al sacrificio eucarístico lo ofrecen también al Padre por medio del sacerdote, quien lo realiza en el nombre de todos y para todos hace la consagración. No hay sacrificio eucarístico posible si no hay sacerdote celebrante, con todo lo que conlleva, porque el único designado por Cristo para convertir el pan y el vino en el cuerpo y la sangre del Señor mediante la pronunciación de las palabras de la consagración es el sacerdote. A los hombres nos gusta celebrar los grandes acontecimientos, los bautizos, las primeras comuniones, las bodas, los aniversarios y todos los etcéteras. Estas celebraciones suelen consistir en banquetes. La Eucaristía es un banquete para conmemorar la última cena. Los cristianos nos reunimos para participar con las debidas disposiciones en el banquete eucarístico. Punto 50.2. Hay quienes dicen que no van a misa porque no sienten nada. Estos tales están en un error. Las personas no somos animales sentimentales, sino que también somos racionales. El cristianismo no es cuestión de emociones, es cuestión de valores. Los valores están por encima de las emociones y prescinden de ellas. Una madre prescinde de sí misma o prescinde de si tiene o no tiene ganas de cuidar a su hijo, es decir, no lo puede elegir, porque su hijo es para ella un valor. Quien sabe lo que vale una misa, va a prescindir de si tiene ganas o no de ir, porque sabe que es un valor. Así como la madre no puede prescindir de su hijo, tampoco el que sepa lo que vale una misa. Procura, pues, no perder ninguna, y ve de buena voluntad. Los sentimientos no los dominamos, la voluntad sí. Lo que vale es lo que voluntariamente hacemos. El que va a misa solo porque le gusta es un egoísta, porque él no busca honrar a Dios, sino estar a gusto. Así que se busca a sí mismo. Pero el que busca dar la gloria a Dios prescinde de sus sentimientos. Pero si tú buscas dar la gloria a Dios y además te gusta, entonces eso tiene mucha gloria y mucha gracia para ti, y todo eso es una gratuidad de Dios. Porque incluso el hecho de que te guste la Eucaristía, de que la disfrutes y de que adores a Dios por propia iniciativa, es en sí mismo un don, el don de la sagrada adoración eucarística, y ese don lo da el Espíritu Santo a los adoradores naturales, los adoradores infusos. Ese don lo da el Señor para sus adoradores que ha creado. Esos no se hicieron con un simple voto, esos nacieron siéndolo, porque la adoración les viene del corazón, del espíritu y del alma. Esos disfrutan la Eucaristía,
y en ellos no existe ese egoísmo. Para que la misa te sirva, basta con que asistas voluntariamente, aunque a veces tú no tengas ganas de ir. La voluntad no coincide siempre con lo que tú tienes ganas de hacer, porque tú vas al dentista voluntariamente, pero eso lo haces porque comprendes que tienes que ir. Pero puede que aún así no tengas ningunas ganas de ir. Algunos dicen que no van a misa porque para ellos eso no tiene sentido. ¿Y cómo va a tener sentido si tienen una lamentable ignorancia religiosa y de su propia alma? Ellos no se dan cuenta que cada vez que no oran y que no hacen esto, no alimentan su alma, alimentan su cuerpo, pero languidecen su alma y su espíritu. A nadie se le puede convencer de lo que no conoce, y al que carece de cultura tampoco le dice nada un museo. Pero una joya no va a perder su valor porque haya personas que no sepan apreciarla. Hay que saber descubrir el valor que tienen las cosas para poder apreciarlas. Otros dicen que no van a misa porque no quieren, no les apetece, o que van cuando les da la gana. Y para ir de mala gana es preferible no ir. Porque si la misa fuera una diversión, sería lógico ir solo cuando te apetece. Pero las cosas obligatorias hay que hacerlas, tengas o no tengas ganas. No todo el mundo va a clase o al trabajo porque le apetece. A veces hay que ir y no tener ganas, porque tienes la obligación de ir. Que uno fume o deje de fumar según sus ganas, bueno, pues según las ganas que tenga, puede pasar. Pero el ir a trabajar no puede depender de que tengas o no tengas ganas, porque lo mismo pasa con la misa. Ojalá que vayas a misa de buena gana, porque comprendes que es maravilloso el poder mostrar a Dios que lo queremos y participar del acto más sublime de la humanidad, como lo es el sacrificio de Cristo por el cual se redime al mundo. Otros se excusan diciendo que el sacerdote predica muy mal o que son malos sacerdotes, porque ponen la fe en el sacerdote, no en Dios. Pero a misa tú vas a adorar a Dios, no a oír piezas oratorias. A propósito de eso, dice con gracia el padre Martín Descalzo, dejar la misa porque un sacerdote la predique mal es como no querer tomar el autobús porque el conductor es antipático. Pero además la asistencia a la misa dominical es obligatoria, porque ese es el acto de culto público oficial que la Iglesia le ofrece a Dios. La misa es un acto colectivo de culto a Dios, y todos tenemos la obligación de darle culto a Dios. No basta el culto individual que cada uno puede darle particularmente, porque todos formamos parte de una comunidad y de una colectividad del pueblo de Dios, y tenemos la obligación de participar en el culto colectivo a Dios. No basta el culto privado. El acto oficial de la Iglesia para darle culto a Dios colectivamente es la Santa Misa. El cumplimiento de las obligaciones no se limita a cuando tú tengas ganas, porque lo sensato es poner la buena voluntad en hacer lo que debes hacer, aunque no lo quieras hacer. El cristianismo es una vida, no es un mero culto externo. El culto a Dios es necesario, pero no basta para ser un buen cristiano. La asistencia a misa es sobre todo un acto de amor de un hijo que va a visitar a su padre, y por eso es el motivo de la asistencia a misa que debe de ser el amor. Muchos cristianos no caen en la cuenta del valor incomparable de la Santa Eucaristía. Yo le oí decir a un sacerdote que hablaba del valor de la misa, que si a él le ofreciesen 1.000.000 de pesetas para que no celebrara la Santa Misa un día, él, sin dudarlo, rechazaría ese 1.000.000, pero no rechazaría la Sagrada Eucaristía. Y al oír esto pensé que yo también haría lo mismo. Unos días después, al decir yo esto en unas conferencias que estaba dando en Écija, ese 1.000.000 me pareció poco, y dije, 10, 50, 100, 1.000.000.000. Ni por todo el oro del mundo yo dejaría de decir una sola misa. Repartiendo 1.000.000.000 de pesetas yo podría hacer mucho bien, porque ayudo más a la humanidad diciendo más una misa, porque los 1.000.000.000 de pesetas tienen un valor finito. Pero entiéndanlo, la Santa Misa, la Sagrada Eucaristía, es el mismo Dios dándosenos, y Él es el mismo Dios.
Los 1.000 millones de pesetas tienen un valor finito, pero Dios es de un valor infinito. Una sola misa glorifica más a Dios que lo que le glorifican en el cielo por toda la eternidad todos los ángeles y santos juntos, incluyendo la Santísima Virgen María, que es la Madre de Dios. La razón es que la Virgen y los santos son criaturas limitadas, pero la misa, la Sagrada Eucaristía, es el sacrificio mismo del Hijo de Dios hecho hombre. Por eso, como ya les dije, es de un valor infinito. Puede serles interesante mi video, El valor de la misa. La Santa Misa es lo más grande que hay en la tierra, lo más sublime que puede hacer un sacerdote, porque se identifica con Cristo en la consagración. Por eso el sacerdote debe celebrarla con la mayor devoción. El padre Ángel Peña, Agustino Recoleto, tiene un bonito libro sobre el sacerdote que termina con este consejo. Sacerdote, celebra tu misa, como si fuera tu primera misa, como si fuera tu última misa, como si fuera tu única misa. Punto 50.3. Siendo la Santa Misa la reproducción incruenta del sacrificio del Calvario, tiene los mismos fines y produce los mismos efectos que el sacrificio de la cruz. La misa se celebra por 4 fines. El primero es para adorar a Dios dignamente. Todos los hombres estamos obligados a adorar a Dios por ser criaturas suyas. La mejor manera de adorarlo es asistir debidamente al santo sacrificio de la misa. La segunda es para satisfacer por los pecados nuestros y de todos los cristianos, ya sean vivos o difuntos. La tercera es para dar gracias a Dios por los beneficios que nos hace, ya sean conocidos o no conocidos por nosotros. Y la cuarta es para pedirle nuevos favores del alma y del cuerpo, espirituales y materiales, personales y sociales. Para alabar a Dios y para darle gracias por un beneficio, y para pedirle un nuevo favor, y para expiar nuestros pecados, y para aliviar a las almas del purgatorio, etcétera, etcétera. Lo mejor es oír la misa. Por lo tanto, nuestras peticiones unidas a la Santa Misa tienen mayor eficacia, pero la aplicación del valor infinito de la misa depende de nuestra disposición interior. Punto 50.4. La misa se ofrece siempre solamente a Dios, porque solo a Él debemos la adoración, pero a veces se dice misa en honor de la Virgen o de algún santo, para pedir la intercesión de ellos ante Dios. Muchos cristianos tienen la costumbre de ofrecer las misas por sus difuntos. Esta es una muy buena costumbre porque una misa ayuda a un difunto mucho más que un ramo de flores sobre su tumba. Cuando se encargan misas, se suele dar una limosna al sacerdote que las dice para ayudar a su sustento, según lo quería San Pablo. Pero de ninguna manera debe considerarse esa limosna como el precio de la misa, que por ser de valor infinito, en el mundo no hay nada, ni siquiera oro suficiente, para pagarla dignamente. Lo que se le da al sacerdote no es el precio de lo que tú recibes, sino que tú le estás dando un donativo para ayudarlo a él en su sustento, con la ocasión de la ayuda espiritual que él te ofrece. Punto 50.5. La liturgia es la oración pública y oficial de la Iglesia. El Concilio Vaticano II, en la Constitución sobre la Sagrada Liturgia, ha recalcado la importancia de la liturgia en la formación de los cristianos de hoy. La liturgia es la cumbre a la cual tiende la actividad de la Iglesia y al mismo tiempo la fuente de donde emana toda su fuerza. Pero primero dice que la Sagrada Liturgia no agota toda la actividad de la Iglesia, y después que la participación en la Sagrada Liturgia no abarca toda la vida espiritual. Por eso, junto a la liturgia y con una justa autonomía, han de fomentarse otras expresiones culturales o no, como la evangelización, la catequesis, el apostolado, los ejercicios ascéticos, la acción caritativa y social y la vida del testimonio en el mundo. La liturgia no se opone en nada, sino que al contrario, vehementemente exige un intenso cultivo de la vida espiritual, aún fuera de las acciones litúrgicas, con todos los medios ascéticos acostumbrados y conocidos en la tradición cristiana. Hay que tener cuidado de que el despliegue que van alcanzando las celebraciones litúrgicas comunitarias no se produzca a base de pisar y expropiar su terreno a la piedad y la oración privadas. Ahora, señores, estamos escuchando, dentro del tema central que es la Eucaristía, el subtema llamado la liturgia. Porque
En tal caso, el auge de las celebraciones litúrgicas ya no estaría de acuerdo ni con la letra ni con el espíritu de la Constitución conciliar sobre la Sagrada Liturgia. Hoy padecemos una hipertrofia del sentido comunitario, y se pretende a veces que lo común sobresalga de tal modo que ahogue lo individual. Pero todos los movimientos que en lo pendular y la historia de las ideas han pasado por un máximo excesivo, han terminado por reducirse a sus justos términos. El hombre tiene un valor inalienable en sí mismo, y aunque él se salva en la comunidad y se salva en la virtud de su respuesta individual al llamamiento a participar en la vida de esta comunidad.